si les dejé los últimos links. Ahora, bueno, vieron eso que les mandé, es de hace bastante tiempo, creo que es del año 2012 esa situación, pero se las mando a esa situación porque quiero hablar con ustedes con respecto a eso. Y ahora si quieren les hago un avance, pero más que nada, o sea, el problema del arsénico sigue, pero está un poquito solucionado porque hay una planta de arsénico, de ósmosis inversa para el abatimiento del arsénico, pero lo que no se deja ver por la noticia es si esa planta está realmente funcionando y cómo funciona. Me encantaría saber, pero, o sea, lo que uno puede saber a partir de eso es lo que pueden decir los medios locales. Vos por ahí, Axel, si tenés, seguramente que vos conocés más, si tenés alguna noticia de cómo está el tema, pasarnos algo Sí, para Claudia. leer. No, tío, justo te iba a consultar eso porque bueno, viste como que en el video dice, pues, fíjate en 2017 vas a ver que va a haber un cambio, pero en sí no sé si han hecho mucho acá, tampoco se habla mucho. Sí, yo vos sabés que tengo idea de haber leído que la planta esta de ósmosis está y que no funciona, que no está funcionando en la actualidad, pero no estoy segura. ¿Sí? Y la información que podés llegar a obtener es no sé, medios locales, periódicos de la zona que pongan el caso en así eh, Sí, que lo hagan visible. o lo hagan visible. El Pero tema, acá siempre fue muy así, como que nadie dice claro, nada. claro. El tema, y bueno, pero vieron también en Berazategui. Y así, miren, anoche estaba escuchando también, ahora con el tema de las elecciones, estaban hablando de Lanús y en Lanús también. O sea, en muchas zonas hay serios problemas de agua y bueno, pero particularmente de este problema de Peguajó, aparte de ser un problema grave el arsénico en el agua, lo que se deja ver ahí, o sea, es como la gente que iba a tratar de que empezaran a moverse y hacer algo con el agua, no tenían claro, o sea, ellos sabían que ya estaban intoxicados, que estaban enfermos, pero no tenían bien en claro cómo, por qué ellos estaban enfermos, porque ellos decían que era porque el agua estaba sucia, pero eso es que el agua esté turbia, no quiere decir que el agua tenga arsénico. Miren, al arsénico se lo llama el veneno invisible. Uno puede tomar litros y litros de agua con arsénico y no sentir ni gusto, ni tampoco color ni olor. ¿Sí? El arsénico pasa inadvertido en el agua, pero sí hace muchísimo daño en nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, sí, pero esta agua ¿por qué estaba con turbiedad? Y estaba con turbiedad, y si ustedes ven, es como una turbiedad de óxido, es porque no estaba bien el acueducto. Ahí le falta mantenimiento al acueducto o a las cisternas o al almacenamiento antes de la distribución. Después, ¿vieron los políticos? No. Los políticos, Siempre tan HDP. ¿cómo tal cual, con qué liviandad tomaban el caso? Aparte con la indiferencia que lo dice y encima ponerle, que no tiene nada de malo que vos admitas que tengas arsénico, pero Tal ponerte cual, en esa postura de no, porque yo, es un desastre. claro. Y a mí lo que me daba bronca, o sea, que da bronca, es que él tiene alguna data más que la población, pero, y seguro que sabe el daño que eso causa, pero Vale. pero cero empatía con la gente. Y después, ni que hablar el de la empresa de agua. O sea, ay, no.
Es un Es toda tema, una cadena que se llenan de plata, y así. es muy compleja esa cadena, ¿vieron? Y en el medio toda esa gente que, ¿qué pasa? El arsénico no a todos le impacta de la misma forma. Se sabe que es un metaloide que te intoxica y que seguramente termina en cáncer, pero vieron que la gente, las distintas patologías que tenían, y es muy posible, porque uno decía, ay, no puede ser, uno decía que tenía fibromialgia, otro decía, claro, pero es muy posible que todas esas cosas vengan de tomar agua en mal estado, pero así, pobre, Y además no, como que decían que era, o sea, como que afectaba mucho, o sea, como que era neurotóxica. Y ya cuando exacto, afecta la cabeza, ya está, te descontrola todo el cuerpo. todo, tal cual, sí, 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 no, Es dentro que de las seguramente enfermedades. estaban haciendo figurar gente trabajar en esa planta y no había nadie. También esa. Eso, bueno, ahí está, un tema. Vieron que cuando empezó la materia, cuando presenté yo la materia, les dije que las obras de esta rama de la ingeniería, no solo que se proyectan y se construyen, sino que hay que mantenerlas y trabajar en ellas. La Claro. planta, la planta de tratamiento de arsénico es una planta que tiene que trabajar 7 por 24. O sea, Sí, siempre se dan cuenta, no puede Mantenerlo parar, no puede fijo. parar. No, porque es una planta donde hay que poner químicos al agua para coagular. Esa es una planta, o sea, la de ósmosis inversa es una forma de abatir el arsénico. Pero esta planta es una planta tradicional. Hay que agregar químicos que son coagulantes para que se formen floc que tienen que sedimentar. O sea, entonces, todo eso hay que controlar, cantidad o sea, siempre se necesita un control ahí. Y alguien que esté trabajando. Esa sí, no planta estaba 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 de cerrada. seguridad ahí. esa planta está tal cual. Imagínense, el agua entra, pasa por la planta y sale de largo. ¿Qué clase de tratamiento? No, ay, no, todo es muy Re lamentable. triste. Ahí es el contrario. Muy lamentable que pase eso con el agua. Bueno, entonces, vamos, y bueno, y ni que hablarlo de Berazategui, que están Eso un de barrio Claypole, con una canilla. sí, Con, eso también es terrible, porque además, bueno, yo prestaba atención que no podían, ni siquiera la gente que podía hacer pozo, podía hacerlo porque estaba, ni siquiera cloacas, o sea, hay no, falta mantenimiento de agua para los barrios. Encima que no hay cloacas, o sea que la gente no puede tener agua, ni siquiera pagando para hacer un pozo, tampoco puede tener agua. y, Es y, increíble. y esto es provincia de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. El Imagínate servicio más alejado. sanitario de acá. Increíble, increíble, chicos. Bueno, entonces, como ustedes ven, hay mucho por hacer en esta rama de la ingeniería. Hoy vamos a ver un tema que por ahí a nosotros nos resulta un poquito denso porque es la parte de la calidad del agua. ¿Qué pasa? Nosotros, como ingenieros sanitaristas, ojalá que muchos de ustedes se dediquen a esto, es una rama de la carrera muy linda, no vamos a hacer análisis químicos de agua. ¿Por qué? Porque nuestra carrera incluso ni nos va a habilitar a hacer análisis químico, pero sí tenemos que saber interpretar, leer el análisis y ver en los valores que nos tenemos que fijar, cuáles son los más importantes, o sea, tener un criterio. ¿Por qué? Porque como antes vimos las enfermedades, nosotros tenemos que saber que el agua que no es potable enferma, ¿sí? El agua que no es potable enferma. Entonces, es necesario que nosotros hagamos cuando hacemos la distribución de agua,
que esa agua sea un agua potable, que sea agua que no enferme. Entonces, yo voy a compartir la pantalla y vamos a empezar a ver el tema de calidad de agua. Si ustedes me quieren preguntar algo, ustedes me cortan y lo vemos, ¿eh? O si quieren decir algo, estoy para escucharlos. Bien. Entonces, estos son los temas que vamos a ver en la clase de hoy y básicamente está el ciclo del agua representado acá porque es importante saber que de acuerdo a dónde esté la fuente que nosotros vamos a sacar esa agua, tenemos que saber que no es lo mismo una fuente superficial que una fuente subsuperficial. En la fuente superficial siempre de entrada la tenemos que considerar que es agua contaminada, ¿no es cierto? Y esa agua necesita ser potabilizada para ser distribuida. En cambio, una fuente subsuperficial de un acuífero artesiano es posible que ya esté en condiciones de ser distribuida sin previo tratamiento. Pero siempre hay que, a esta agua, como a la otra también, a la que viene de fuente superficial, hay que desinfectarla. Bueno, acá están los acuíferos, que esto ya lo vimos, las distintas fuentes de agua. El agua de lluvia, yo no hago mucha referencia, pero el agua de lluvia, ni bien sale de la nube, es un agua que es prácticamente pura, se la puede considerar pura como potable, pero claro, en el contacto con la atmósfera y después cuando es recogida en el suelo, obviamente que se contamina y es un agua que hay que tratar. Acá están una toma de agua superficial y con pozos, bueno, acá una playa para la recolección de agua de lluvia, estas serían las fuentes. Y por ahí lo que me gustaría, un poco acá hablando de las aguas que nos podemos encontrar, para tener una idea con respecto a la calidad, después que ver más o que ver menos. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, agua superficial que corre, como puede ser en un río o un arroyo, que eso se llaman, como dice acá, cuerpos lóticos, estas aguas van a ser aguas turbias, ¿sí? Porque en el pasaje van a ir arrastrando sedimentos, entonces eso le va a dar turbiedad al agua, pero al circular van a ser aguas que no tengan mucha cantidad de algas, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos como fuente un lago, una laguna, una represa, donde el agua va a estar quieta, sin movimiento, claro, al estar sin movimiento, por ahí no va a ser tan turbia porque no va a levantar sedimentos en el correr del agua, pero sí puede llegar a ser agua que tenga mayor cantidad de algas que obviamente las que puedo tener en un río o un arroyo. Y si voy a, bueno, entonces, en estas aguas, ¿qué características puedo tener? La turbiedad, ¿sí? En las fuentes superficiales, turbiedad. ¿Debido a qué? A las partículas que están en suspensión. También es un agua que además de turbiedad tiene color. ¿Y ese color de qué viene? Ese color viene de una descomposición que se va produciendo generalmente en elementos vegetales, ¿sí? O los ácidos de la tierra. Eso lleva a que tenga un color amarronado, amarillento. Y a su vez es un agua
que va a tener microorganismos, microorganismos como pueden ser bacterias, virus, y el plancton, que puede ser de fitoplancton, zooplancton. Entonces, eso con respecto a las aguas superficiales, ¿sí? Ahora bien, les quiero hacer un comentario. Cuando nosotros estamos con un agua subsuperficial que viene de acuífero, ¿vamos a encontrar turbiedad? No, no va a tener turbiedad. ¿Por qué no va a tener turbiedad? Porque esa agua, hasta llegar al pozo de extracción, va a pasar por el filtro que sería la formación del suelo. Entonces va a ser un agua que no va a tener turbiedad. ¿Va a tener color? No, no va a tener color porque no va a tener contacto con materia orgánica en descomposición, ¿sí? Al menos la de los acuíferos artesianos. ¿Y va a tener microorganismos? Sí, puede tener microorganismos, no fitoplancton ni zooplancton, pero sí puede tener bacterias, que después vamos a ver, pero no bacterias patógenas, pero puede llegar a tener algunas bacterias que son las descomponedoras, por ejemplo, del hierro o las descomponedoras del manganeso, que también tienen su parte negativa. Pero en estas aguas subsuperficiales, si bien no vamos a tener estas características que por ahí serían en contra, vamos a tener la posibilidad o no de que sean aguas que llevan cantidades de elementos químicos, como pueden ser minerales o sales, que pueden llegar a impactar en forma adversa en nuestro organismo, como lo que nosotros recién hablábamos del arsénico. El arsénico es un metaloide propio que está en el agua, propio de una fuente subsuperficial. Bien, entonces, esto un poco nos da la idea de la cantidad de agua que existe en la Tierra, y de toda esta agua, fíjense la pequeña porción que está representando el agua dulce, ¿sí? Y dentro del agua dulce tenemos 3 posibilidades. Una, que es el sector más grande, que sería la que está en forma de hielo en los glaciares. Por eso vieron cuando se habla del calentamiento global y la desaparición de los glaciares, tiene que ver con esto, que es una fuente muy importante de agua y que se está estropeando. Otra, que es la verde, la chiquitita, que sería el agua superficial, y otra, el agua subterránea, que es la parte de los acuíferos. Pero todo esto, fíjense, lo que está representando en el total del agua. La mayor parte del agua que tenemos es agua salada. ¿Qué pasa? Hace un tiempo... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Como que siempre tuve la pregunta, o sea, ¿tan difícil es potabilizar el agua de mar? Porque hay tanta cantidad. Antes te iba a contestar eso, sí, justamente íbamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? La tecnología va cambiando. Y, por ejemplo, cuando yo era estudiante de ingeniería sanitaria en mi época, hace unos 30 años atrás, hablar de potabilizar agua de mar era, por ejemplo, desalinizar pequeños volúmenes en buques que iban en alta mar y, bueno, no había otra posibilidad de agua, entonces desalinizaban el agua de mar o una cosa así, pero no se salía de eso. Hoy en día la desalinización es muy común. Yo les voy a dar páginas para que ustedes vean. En Chile está muy avanzado y ustedes dirán, los chilenos, ¿y por qué no nosotros? Sí, porque, ¿qué pasa? Obviamente que tenemos tecnología para utilizar
el agua de mar, pero eso implica tener que usar para desalinizar esta agua energía, ¿no es cierto? Entonces, quizá si hay otra fuente que es más económica, nosotros vamos a usar otra fuente, si tenemos otra fuente. Siempre cuando uno elige la fuente con la que va a abastecer el agua, ¿qué tiene que pensar? Y la mayor cantidad de agua de la mejor calidad y del menor precio. Entonces, por ahí en nuestro caso en particular, esto de desalinizar todavía no sería una fuente que nosotros estamos teniendo en cuenta, pero sí, hay en Israel, hay cualquier cantidad y yo les puedo dar las desalinizadoras que hay, que, bueno, son obras de ingeniería y realmente, sí, hoy en día se puede usar el agua de mar tranquilamente. Obviamente que tiene su costo, pero se puede usar. Incluso después vamos a ver algo re interesante, que hoy en día nosotros hablamos de agua a la carta. Nosotros podemos tener un agua, llevarla a blanco, a H2O, y después, obviamente que eso no nos sirve para nada, ponerle sales y hacerla a nuestro gusto. En estos últimos 20 años se ha avanzado muchísimo tecnológicamente en lo que respecta al agua. ¿Entonces no nos vamos a quedar sin agua? Jamás, jamás. Y miren, yo lamento decir porque uno siempre tiene como la idea que las maestras de nuestra escuela, o al menos yo siempre pienso en mis maestras, pero vieron que se hablaba de un recurso que no era renovable y que era el agua era sin sabor, sin olor. No. El agua tiene olor, tiene sabor, que ahora lo vamos a ver justamente hoy, pero el agua tiene un olor y tiene un sabor, y el agua, siempre que haya sol, ¿sí? Cuando el sol desaparezca, ahí posiblemente desaparezca el agua, pero siempre que haya sol va a haber evaporación y van a haber nubes y va a haber agua. Claro, en sí la humanidad, perdón, Iván, que iba a decir que en sí la humanidad no se va a extinguir por falta de agua. Nunca, jamás. Nunca, claro, jamás. Que eso es lo que nos decían en la primaria. Eso sí, pero no, nosotros no estamos corriendo ese riesgo. Y fíjense que es claro, se dan cuenta, siempre que, o sea, el tema es si el sol se apaga, esa sería, pero siempre que haya sol. Está bueno establecer, porque si no la gente cuida menos el agua. Claro, más allá de que de que la tengamos, hay que cuidarla. Sí, porque el agua, miren, el agua es un recurso, un derecho universal. Es un recurso, sí, pero es un derecho universal. O sea, que todo el mundo tiene que tener derecho a agua, tiene el derecho al agua potable, ¿sí? Como tiene el derecho a la libertad, ¿sí? A ser libre, tiene el derecho y tomar decisiones por cuenta propia, tiene este derecho de tener agua potable. Ahora, una cosa es que tenga el derecho y otra cosa es que sea gratuito. Esas son cosas diferentes. El agua no es gratis. ¿Por qué? Porque el agua cuesta. Hay veces que cuesta más o cuesta menos, pero el agua tiene un costo que lo tiene que pagar la sociedad. Si no lo paga el que lo consume porque no puede, bueno, pero hay una sociedad que tiene que pagar ese costo, porque imagínense, ustedes se dan cuenta, yo dije, bueno, tengo el agua del arroyo, sí, pero yo no puedo tomar el agua del arroyo. ¿Por qué? Porque no es potable. Entonces, si esa agua la potabilizo, ya ahí va a tener un costo. Bueno, tengo el acuífero, sí, pero si yo saco el agua del acuífero, la distribución y todo eso tiene un costo que hay que pagarlo, lo paga la sociedad, lo paga el que lo consume, pero alguien lo tiene que pagar, ¿sí? Pero todos tenemos derecho a tener agua, y agua de buena calidad que no nos enferme, ¿sí? Y siempre vamos a tener agua. No hay posibilidad que nos quedemos sin agua.
o sea, en el mundo va a existir el agua y bueno. ¿Y el consumo no puede superar la cantidad que hay? No, no. Porque o sea, la velocidad en la que se renueva el agua no puede ser superada por el consumo. No, yo no creo que eso pase. Yo no casi creo todo el planeta está casi todo constituido por agua. Es muy difícil. Está, claro, tal cual. Imagínate que para secar los océanos no, el problema no es, siempre vamos a tener agua. El tema es por ahí el acceso al agua, porque como yo les dije, no sé, yo acá veo el mapa y ves Santa Fe. Santa Fe es una provincia que tiene problemas de agua y sin embargo tiene ahí el río recorriéndola en toda su extensión casi, el río Paraná. Pero sin embargo, bueno, ¿cómo haces para llevar el agua del río que está en un lado de Santa Fe hasta el otro lado? Todo eso se tiene que hacer con obras, con acueductos. Ese es el problema. Llevar el agua, Mendoza, ¿no? O sea, ahora, miren, les voy a leer un poquito y les voy a comentar de los acuíferos que nosotros tenemos como fuente de agua superficial y sin embargo tenemos muchísima cantidad de agua en acuíferos y sin embargo hay zonas de nuestro país, la Patagonia, la parte de Mendoza, que tienen mucho problema de estrés hídrico, ¿sí? O sea, que no tienen agua. Y bueno, es que está en un lado el agua, pero hay que hacer la obra para que llegue, ¿sí? a todos lados. Y hablando de eso, acá hay un ejemplo, que es el acuífero Guaraní. Si ustedes ven en el mapa, fíjense la extensión de este acuífero, ¿no es cierto? Es un acuífero que está en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y acá en Argentina. De la totalidad de este acuífero, el 19% pertenece al territorio argentino, ¿sí? Ahora bien, acá lo que dice es que tiene un caudal renovable al año de 60 metros cúbicos por año. Renovable porque por infiltraciones, por lluvia, van entrando a este acuífero 60 metros cúbicos por año. Entonces, si uno hace las cuentas y calcula que por persona y por día se gastan 600 litros, que es un bolazo, porque lo que más o menos estamos esperando es un gasto de 250, pero fíjense acá, hasta 600 litros con la recarga del acuífero y con la porción que está abajo del suelo argentino, podría alimentarse brindarse el servicio a 50 millones de personas, o sea, a toda la Argentina. 600 litros y sin tocar la capacidad del acuífero, solo con la recarga. Bueno, acá están hechos los cálculos, ¿ven? El caudal renovable es 60 metros cúbicos por año. La porción de la Argentina, que es el 19, entonces el caudal renovable que le pertenece a la Argentina es esto. Este caudal, ¿sí?, representa este caudal de litros por día, ¿no es cierto? Y si lo dividimos por 60 litros, da 52 millones de habitantes que puede servir, solo con eso. No solo el acuífero Guaraní, en Argentina hay otros acuíferos importantes, por ejemplo, en la zona esta de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, hay un acuífero que es el acuífero Puelche o Puelchense. Después, en la zona que vivimos nosotros, está el acuífero Pampeano. Después, en la zona norte, hay otro acuífero que es el acuífero Tarija o Yenda, se lo conoce así.
Y también, bueno, acá falta el pampeano, pero acá están los acuíferos que tenemos como la posibilidad de tenerlos como fuente. Bien, o sea, agua tenemos. El tema es garantizar la distribución de la misma. Ahora bien, vamos a empezar un poquito a ver con el tema de la calidad de esta agua. ¿Qué pasa? Las aguas subterráneas, ¿qué podemos encontrar en ellas? Como antes vimos las aguas superficiales, ahora vemos las subterráneas y vemos que en las aguas subterráneas van a aparecer sales disueltas, cloruros, sulfatos. Todo esto, ¿por qué? Porque el agua va a ir pasando por el suelo y va a ir diluyendo los componentes de ese suelo, que pueden ser sales, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, eso es típico de acá, de la zona nuestra, hierro, manganeso, calcio, magnesio. Y estos elementos, si bien van a estar en el agua, no van a afectar a la salud. Pero hay otros que sí afectan a la salud y que nosotros ya lo hemos visto cuando vimos las enfermedades, y esos pueden ser los nitratos, el arsénico, el flúor. Entonces, ahí tenemos que poner el ojo con respecto a la calidad de estos elementos, y por ahí no tanto de estos elementos, aunque obviamente todos son importantes, todos van a ser importantes, más los que hacen daño. Bien, como hay un ciclo del agua en la naturaleza, hay un ciclo del agua también en el sanitarismo. Y en el sanitarismo el ciclo del agua, ¿dónde empieza? Empieza en la fuente de captación, ¿sí? Después que uno capta el agua cruda va a ir a una planta. Si es agua superficial, va a ir a una planta de tratamiento. Va a ir a una planta potabilizadora. Y si es agua de acuífero, ¿sí?, va a ir a una planta de tratamiento. Siempre se potabiliza el agua superficial, se trata el agua que viene proveniente de acuífero. Esta agua se la lleva mediante un acuífero hasta la distribución en la red de agua. De ahí esa agua es utilizada y sale por la red cloacal, donde tengo una cloaca máxima que va a llevar esta agua a la planta depuradora, donde ahí va a quedar en la planta la contaminación y va a salir de la planta el agua ya depurada. Bien, ahora sí pasamos de lleno a lo que sería la calidad del agua. Y como dice acá, el agua debe reunir determinados parámetros físicos, químicos, y acá dice y bacteriológicos, y yo agregaría y biológicos, o sea, físicos, químicos, bacteriológicos y biológicos. Y ahora los vamos a ir viendo. ¿Qué podemos decir con respecto a las características físicas, que serían los primeros parámetros que vamos a ver con respecto a la calidad? Bueno, acá dentro de las características físicas tenemos la turbiedad, el color, el olor, el sabor y la temperatura. ¿Qué pasa? Estas características que yo les estoy nombrando no tienen una implicancia en lo que sería la salud. O sea, si uno toma un agua que tiene por ahí feo olor, quizás no le haga daño. O una agua que tenga una alta temperatura, menos, no va a pasar nada. La del olor después
podríamos llegarlo a ver. Y cuando veamos eso, yo les voy a decir algunas cositas. Pero empecemos con la primera característica, que es la turbiedad. La turbiedad es una característica propia de las aguas superficiales. ¿Qué pasa? Claudia, Sí. una consulta, pero si es turbia, ¿la tomamos y va a tener partículas que nos puede hacer mal el cuerpo? ¿No? Claro. Pero vos fíjate que yo dije que la turbiedad generalmente venía en las aguas superficiales por el arrastre de lo que sería el fondo y los laterales, si querés, de estas fuentes superficiales. ¿Y de qué están hechos? Y están hechos de arenas, de arcillas, y comer arcilla por ahí no hace mal. O sea, yo no puedo decir que si tomo esa agua con esa arcilla me va a hacer mal directamente. Pero parate que... Claro, yo pienso que puede generar piedras en el riñón, ¿es? No sé eso, no sé si podrá llegar a generar piedra en los riñones, pero parate que tiene una implicancia casi sanitaria el tema de turbiedad, y ahora lo vamos a ver. Espera un poquito. El tema, ¿por qué decimos que el agua es turbia, o cómo nos podemos dar cuenta que el agua es turbia? Bien, en las aguas turbias hay disipación de la luz, dispersión de la luz. ¿Ven? Por ejemplo, es común ver al sol, que lo podemos ver, y cómo se disparan, ¿sí? Como rayos. Que es, si nosotros tenemos una pileta, no podríamos ver, como vemos en esta imagen, el sol. Eso es porque es turbia. Entonces, ¿qué pasa? Con esta propiedad que tiene la turbiedad de dispersar la luz, es que se basa la forma de medir la turbiedad. Y para eso lo que se hace es que se pone una fuente de luz potente, un lente para que el haz de luz se concentre, y se mide cuánta es la dispersión de esa luz. Básicamente esta es la forma que funciona el instrumento, y así es como se ve el instrumento. Este es un turbidímetro. Y en la unidad que se mide la turbiedad es en la unidad nefelométrica de turbiedad. Y porque este aparato se lo llama nefelómetro. Entonces de ahí viene turbiedad, unidad nefelométrica de turbiedad. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos una ley, que es una ley nacional, que es el Código Alimentario Argentino, y la ley es la 18.284, que habla acerca de este parámetro de calidad. También tenemos otra ley, que es la ley provincial de la provincia de Buenos Aires, que es la 11.820, que habla también de este parámetro. ¿Y qué dice? La ley provincial da como límite de turbiedad 2 unidades nefelométricas de turbiedad para que sea agua potable. Y el Código Alimentario, 3 unidades nefelométricas de turbiedad. Ahora bien, yo acá y por eso les quiero mostrar esto, les separé qué dice el fundamento de Lenosa. A ver, en la página 119. Tiene una visión, que es la visión sanitarista de la turbiedad, que es muy interesante. 119. Color. Estamos por acá. Bien. Bueno. Dentro de lo que dice es que se ha demostrado
una relación entre los valores de turbiedad y la presencia de giardia y cristoporidium en el agua tratada. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor, lo que se encontró, lo que se sabe es que cuanto más turbia sea el agua, es posible que tenga giardias y cristoporidium, que son parásitos. Entonces, fíjense lo que dice acá. Dice que en los picos de turbiedad estudios realizados en Estados Unidos demostraron que existía relación entre la aparición de giardia en aguas filtradas y picos de turbiedad, y que la concentración de quistes podría incrementarse en 50 veces con solo un aumento, esto me llama la atención, con solo un aumento de 0,1 unidad nefelométrica de turbiedad. Por tal motivo, las agencias recomiendan tener como objetivo mantener una turbiedad de 0,1 en el efluente de cada uno de los filtros. Y acá estos hablan de 0,1 y a nosotros nuestra ley admite, el Código Alimentario Argentino admite hasta 3. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la turbiedad interfiere en los procesos de desinfección, ¿sí? Que este proceso de desinfección se produce cuando ya es la última etapa del tratamiento de la planta potabilizadora, aumentando la demanda de cloro y protegiendo a las bacterias que puedan quedar adheridas a las superficies de las partículas. O sea, cuando el agua es más turbia, se gasta más cloro, incluso bacterias se pueden pegar en la turbiedad y pueden no estar afectadas por el cloro y pasar con el agua como potabilizada. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto que expone la norma, fíjense que se ha disminuido, antes era 5 unidades nefelométricas de turbiedad y ahora lo que se trata de hacer es que sea 1 o 0,5. Bueno, esta es la agencia reguladora del agua en Estados Unidos. Pero, ven, se trata de que la turbiedad sea baja, no porque haga daño en sí la turbiedad, sino porque a mayor turbiedad también hay una correlación con parásitos y a su vez a mayor turbiedad puede llegar a pasar bacterias que tendrían que quedar retenidas en el proceso de desinfección. Entonces, ese es un parámetro físico que hay que tener en cuenta. Otro parámetro físico que hay que tener en cuenta es el color. Y cuando hablamos de color, ¿sí? ¿Qué color tiene el agua? El agua puede tener color y ese color puede venir de los minerales que tiene el agua. Por ejemplo, el hierro, que la tiñe como de rojo, el manganeso, que puede tener un color grisáceo, negruzco, y también de la descomposición de origen orgánico, donde ahí hay ácidos que son amarronados, amarillos. Dentro de los colores hay 2 colores. Uno que es el aparente, que sería el color del agua sin ningún tratamiento. Así como la vemos, ese es el color aparente. Pero el que interesa es el color verdadero. Y el color verdadero se lo obtiene luego que se pasa al agua por un filtro o también por una centrifugación. Entonces, ese es el color que hay que analizar. ¿Y qué dice la ley? Bueno, en principio, el color, ¿cómo lo medimos? El color lo medimos por un aparato que está acá, que es parecido al turbidímetro, pero este se llama colorímetro. ¿Y en qué se basa?
se basa en comparar la muestra de agua que nosotros ponemos que queremos saber el color, con unas muestras que están compuestas de sales de cobalto y cromo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de miligramos, ¿sí?, que tenga esas sales, van a tener un determinado color, y es ahí cuando aparecen estos números como 15 unidades de color verdadero. ¿Qué dice la ley? La ley provincial que, por ejemplo, el color verdadero tiene que ser como máximo de 15, ¿sí? Es una forma de medir el color. Que el agua tenga color es algo que nos puede llegar a afectar a la salud, no directamente, pero, por ejemplo, agua que tenga color, en algunos casos puede dar un indicio que es agua que está contaminada, que está en mal estado. Entonces, por eso la ley regula y dice que el color tiene que ser menor a 15 unidades de color verdadero, ¿sí? Y acá, bueno, yo les dejé que es interesante para que lean lo que dice los fundamentos. Y ahora después voy a encerrar a estos dos en algo, o a estos 3 parámetros que faltan. Con respecto al olor, el olor del agua puede ser muy diverso. Puede ser olor a cloro, olores químicos, también pueden ser olores como a tierra. Hay varios olores que puede llegar a encontrarse en el agua. ¿Y cómo se evalúan? Bueno, hay una forma de evaluarlo que es una forma cualitativa, que es directamente sentir con este elemento que está acá, que es un osmoscopio, que tiene en la parte de arriba una forma como para apoyar la nariz. Entonces se pone el líquido, el agua que se quiera oler, se lo calienta a 60 grados porque el agua a temperatura salta más el olor. Y bueno, una persona entrenada toma el olor. Esa es una forma cualitativa. Podemos decir, el agua tiene buen olor, el agua tiene feo olor. Y hay otra forma de medir, que es una forma cuantitativa, que es, ponemos el líquido en el osmoscopio, tomamos el olor y decimos, tiene feo olor. Entonces empezamos a agregar agua destilada sin olor hasta que ese olor que tenía el líquido desaparece. Entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, dice, si el agua tiene olor y se va agregando partes de agua destilada y se repite el proceso hasta que no tenga olor, si no tuvo olor en 4 partes de agua destilada y una parte de agua que tenía olor, se dice que el olor es 5. ¿Qué dice la ley? La ley provincial dice que el sabor y el olor del agua no deben ser ofensivos para la mayoría de los usuarios. Ya salva con eso, solo pide eso. El sabor, ven, el agua debe ser sápida, no insípida, debe tener un sabor agradable, que sea rica de tomar. ¿Qué pasa cuando el agua tiene color, tiene olor, tiene sabor y todo esto es negativo para la persona que la consume? La principal dificultad que esto tiene, tener una fuente que no tenga buen olor, buen sabor y que tenga un color desagradable, hace que el consumidor busque otra fuente para obtener agua y por ahí la otra fuente no es segura. Por ejemplo, supónganse, llega el agua
de red a mi casa y a mí no me gusta el olor que tiene. Entonces, ¿qué hago? Practico un pozo en el terreno y comienzo a hacer una extracción y digo, no, a mí me encanta este sabor que tiene esta agua, pero yo ahí no puedo garantizar que esa agua que esté contaminada, no puedo garantizar que esa agua sea potable. Entonces, es muy útil que el agua que esté llegando y que nosotros tengamos que consumir tenga buen sabor, buen olor, buen color, para que nosotros no busquemos otra fuente que puede llegar a ser una fuente insegura. Y con respecto a la temperatura, cuando uno consume agua, es bueno hacerlo que el agua sea fresca, ¿no es cierto? Es más rico tomar agua fresca que no agua caliente. ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice la ley nuestra? La ley no hace referencia al agua, porque nosotros también tenemos que saber que tomar agua caliente o tomar agua fría no va a implicar algún problema en nuestra salud. Entonces, por eso es que la ley no dice nada. Pero sí, por ejemplo, en la Comunidad Europea fijan valores de temperatura entre 12 y 25 grados centígrados. Bien, entonces, esas son las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas, por ahí, la que más nos tendría que tener en cuenta sería la de la turbiedad, ¿no es cierto? El control de turbiedad. ¿Por qué? Porque puede implicar que con agua turbia venga agua con bacterias o venga agua con parásitos. Los otros parámetros en qué tenemos que tener por ahí precaución, que pueden hacer que el consumidor deje de preferir esa fuente y adopte una fuente que no sea segura. ¿Está? Eso en cuanto a los parámetros físicos. Ahora vamos a ver los parámetros químicos. Les hago una pregunta. ¿Quieren hacer un recreíto de 15 minutos y después seguimos? Así recobro un poquito la voz. Dale, y bueno. mate. Se toman unos matecitos y yo también. Sí. Bueno. Muy bien. Seguimos un ratito. Bien. Habíamos visto que también el agua tenía que tener características químicas. Entre ellas, ahora las vamos a ir viendo, que son todas las que están acá, pero hay algunas que impactan en la salud y hay otras, como dije antes, que no. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos el pH, ¿sí? El pH sería la acidez del agua. ¿Qué pasa? Ay, acá, bueno, se me quedó ahí una cosita. El pH, nosotros tomamos agua con limón, hasta tomamos aguas que son con pHs bastante elevados. La Organización Mundial de la Salud dice que, como dice acá, no propone un valor basado en un criterio sanitario. Sin embargo, la ley nuestra, la provincial, de la provincia de Buenos Aires, dice que el agua tiene que andar entre 6,5 a 8,5 el pH del agua. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, un poco lo que les comentaba, el rango de agua con distintos pH que nosotros podamos tomar no nos va a hacer un daño a nuestra salud, pero sí tiene muchísimo que ver el pH en el tema de la potabilización de agua. Hay que hacer un control adecuado del pH durante el tiempo de la potabilización porque está muy involucrado
en una parte del tratamiento que es la coagulación. Y además, ¿qué pasa? Cuando el agua tiene un bajo pH, es un agua que es oxidante, entonces puede atacar a las conducciones, a las partes metálicas que puedan llegar a tener las conducciones y las plantas de tratamiento. Disculpen, voy a sacar al perro. Bueno, listo. Entonces, eso con respecto al pH. Después, vamos a volver. No volvió bien. Tenemos otra característica que son los residuos a 105 grados centígrados o también se llaman sólidos disueltos totales. Entonces, con respecto a esto, ¿por qué se llama residuos a 105 grados centígrados? Porque cuando se hace el análisis, se toma, como dice acá, un volumen de 100 centímetros cúbicos de agua y se los hace evaporar. Entonces, se pesa lo que queda en el recipiente y se saca en correlación cuánto es el sólido disuelto que hay en un litro de agua. Entonces, estos sólidos disueltos son las sales que tenía el agua. Y la ley, ¿sí?, de la provincia dice que la cantidad máxima de sólidos sea de 1.500 miligramos por litro. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos concentraciones de sólidos inferiores a 600 miligramos por litro, el agua tiene un sabor agradable. Cuando pasa este valor, el sabor se empieza a hacer más desagradable y sobre todo cuando pasa el valor, según lo que dicen los fundamentos, de 1.200 miligramos por litro. Ahora también, cuando tiene valores muy bajos de sólidos disueltos, el agua es insípida, no tiene gusto. Entonces, valores tienen que andar entre 600 a 1.200 miligramos por litro. Y la ley dice 1.500. En sí, que este valor sea mayor que 1.500 no nos va a hacer enfermar, pero ahí vamos con el tema de que si el agua es con feo gusto, nosotros no vamos a consumir eso y podemos encontrar para consumir una fuente que no sea segura. Otro parámetro químico es la dureza del agua. Bien, el agua puede ser dura. Hay dos tipos de dureza. Una que es la dureza temporal. Una que es la dureza temporal, que la dureza temporal se debe a carbonatos y bicarbonatos de calcio y de magnesio. Es el agua dura que puede llegar a estar en la ciudad de Olavarría. Y tenemos la dureza permanente, que es la que está formada por los sulfatos, cloruros, nitratos, también de calcio y de magnesio. ¿Qué pasa si nosotros tomamos agua dura? Bueno, a nuestra salud no la va a dañar.
si bien hay, por ahí uno escucha que nosotros, sobre todo que estamos en un lugar donde existe el agua dura, a ver si esta agua puede llegar a producir algo en nuestro organismo. Muchas veces se dice que es la causante de que en la vesícula se produzcan piedras. Y en realidad no hay nada científico que establezca que tomando aguas duras, la población tenga un porcentaje de personas con cálculos biliares mayor que en otros lados donde no toman aguas duras. Por eso es que podríamos decir que tomar un agua dura no va a afectar a nuestra salud. Sí, sin embargo, el agua dura produce problemas económicos. Problemas económicos porque, ¿qué pasa? Tapa todo. Claro, nosotros sabemos que los termotanques, al cabo de un tiempo, más que un termotanque, es una piedra, porque se produce muchísimo sarro, que en las pavas también se produce sarro. Entonces, bueno, ahí está el tema, ¿no es cierto? También dicen que el agua dura hace que se gaste mucha más jabón y que la ropa se gaste. Son todos daños de tipo económico, pero la ley, sin embargo, también da valores. No, ahora estoy en duda si hay algún valor de dureza que dé la ley. En realidad, la dureza, ¿en qué se mide? Se mide en miligramos de carbonato de calcio. Y lo que se hace es que se analiza el calcio, el magnesio, y por medio de esta fórmula se determinan los miligramos por litro de carbonato de calcio. ¿Y por qué esta fórmula? Esto se basa en que el peso de esta molécula es de 100. El peso del calcio, perdón, es, por ejemplo, 40. Entonces, 100 dividido 40 es lo que da 2,5 y el peso del magnesio es 24 y 100 dividido 24 es 4,16. Por eso de acá salen esta fórmula es para saber los miligramos por litro se mide la dureza en carbonato de calcio. Bien, otro valor también que como parámetro químico es la alcalinidad. Y la alcalinidad, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la cantidad de bicarbonatos, carbonatos y oxidrilos que estén en el agua. No hay también un valor así que tenga un significado, como dice acá, sanitario. Tomar agua más o menos alcalina no nos va a producir ningún daño. Y lo que hay que saber es que, por ejemplo, las aguas superficiales son muchísimo menos alcalinas que las aguas subterráneas. Y acá hay algunos valores, por ejemplo, un agua superficial tiene, fíjense, 35 miligramos por litro de carbonato de calcio, mientras que una subterránea puede llegar a tener muchísimo más, hasta 600 miligramos por litro. Pero no hay un criterio sanitario para decir que puede dañar la salud. Después, otro parámetro que se mide en el agua son los cloruros. Y acá también, como la alcalinidad, no es perjudicial para la salud.
Pero puede ser que cuando los cloruros sean altos, como dice acá, provocar un sabor que sea desagradable, y mucho cloruro puede que sea corrosivo para los metales que estén en la planta potabilizadora o en la distribución. A veces pasa, ¿no? Cuando le ponen ¿Sí? cosa aparte, ¿no? El cloro de más al agua de red que enfría el Exacto. agua. Sí. Pero, ¿por qué hay que tener un control en los cloruros? ¿Por qué puede ser negativo que el agua tenga cloruros? Miren esto. Muchas veces esto sería como un acuífero, obviamente, de agua dulce. ¿Y qué pasa? Cuando hay un pozo y hay una sobreexplotación de ese pozo, ¿qué pasa? El agua dulce se empieza a desaparecer porque es extraída por el pozo y empieza a formarse una cuña con agua salada. Entonces, que haya cloruros en el agua puede significar que el pozo se está sobreexplotando. Es cuando, bueno, es un parámetro para decir, tengo que sacar menos cantidad de agua porque, porque es la calidad del agua que estoy sacando se empieza a deteriorar. Y otra cosa que puede suceder es eso de la cuña, que empieza a haber una cuña de agua, de agua de mar, es como lentamente van subiendo los cloruros. Pero también puede indicar que una suba rápida de cloruros, que existe una contaminación cloacal, ¿sí? Entonces, esa sería algo que se tendría que tener muy en cuenta, porque no porque tenga cloruros es que el agua sea mala, sino porque si tiene contaminación cloacal, esa agua va a tener muy baja calidad microbiológica. Entonces, la ley, ¿sí? Nuestra ley provincial y obviamente el Código Alimentario también dan valores máximos de cloruro en 250 miligramos por litro. Después están, por ejemplo, los sulfatos. Bueno, acá los sulfatos tampoco, ¿sí? Hay criterios desde el punto de vista sanitario que puedan afectar a la salud. Sin embargo, nosotros sabemos que los sulfatos pueden llegar a afectar a las obras de hormigón. Y la ley, ¿sí? También pone un límite de sulfatos que está en 250 miligramos por litro, ¿sí? Después, otro factor de la calidad química son los amoníacos, los nitritos y los nitratos. Cuando hablamos de amoníaco, ¿por qué el agua puede tener amoníaco? ¿Dónde está el amoníaco? Bueno, un lugar donde existe el amoníaco es en la orina. Entonces, lo que estamos viendo acá, que de amoníaco pasa a nitritos y que de nitritos pasa a nitratos, es cómo se va degradando ese amoníaco hasta llegar a nitratos. ¿Estos elementos son perjudiciales para la salud? Bueno, nosotros vimos que los nitratos en los nenes chiquitos, en los lactantes, puede hacer que se produzca una enfermedad que se la llama de los niños azules, cuando la presencia de nitratos supera los 45 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque al tomar esa agua, la sangre no tiene la capacidad de llevar el oxígeno a los tejidos.
eso solo en los niños pequeños que sus sistemas no están bien desarrollados. No pasa con las personas adultas. Pero, miren, también están en las personas, ¿sí? Las aguas que tengan nitratos puede deberse a que son pozos que están cerca de lugares donde se produce mucha agricultura o ganadería así en forma intensiva. Entonces hay contaminación obviamente de amoníaco, o en el caso de que sea ganadería, y de elementos nitrogenados, que son los que se utilizan como fertilizantes. Entonces, puede ser que las aguas presenten estos elementos, las aguas subterráneas. La normativa da un límite y dice que de nitratos 50 miligramos por litro y de nitritos 3 miligramos por litro. Y hay algo que, a ver, no sé si de acá, en la página 99, les quiero leer una parte, porque por ahí ustedes quizá hayan escuchado, no sé si es el caso, pero vieron que hay algún problema, 99. Esto es importante porque es algo que hay que hablarlo. Muchas veces, acá está, muchas veces en las ciudades que están cerca son poblaciones que cerca tienen explotaciones ganaderas o también de agricultura, y aparecen muchas personas que tienen cáncer y aparecen, personas jóvenes y enfermas. Entonces ahí, por ejemplo, se empieza a hablar que la culpa la tienen los agrotóxicos o los fertilizantes, los químicos que se están usando. Por ahí, no sé, no es algo que está muy dicho en provincia de Buenos Aires, pero sí en Entre Ríos, Santa Fe, incluso hay casos emblemáticos. Si quieren después googleen, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un peón rural que tiene que es muy conocido el caso, que bueno, falleció y como que puso luz a este problema. Bien, o sea, él murió de cáncer y por ahí también... ¿El glifosato es, profe? Sí, eso. Sí, sí, glifosato y otros agroquímicos que se usan, que tiene algo de nitratos, ¿sí? Entonces eso después contamina. Y lo que dice en los fundamentos de Lenosa, los fundamentos, fíjense que dice que no se puede decir que sean cancerígenos para los animales, pero existe cierta inquietud acerca de un aumento de riesgo de cáncer en los seres humanos debido a la formación endógena o exógena de compuestos nitrosos, muchos de los cuales son cancerígenos para los animales. O sea, que tomar agua con nitrato, con elevada cantidad de nitratos, no está dicho, pero posiblemente al tener mucha cantidad de nitrato se forme en el agua o se forme una vez que nosotros hemos ingerido esa agua en nuestro organismo compuestos que pueden llegar a ser cancerosos. Pero bueno, eso es algo y si quieren, busquen de estos casos que pasan en gente que vive cerca de las explotaciones rurales y tiene que ver con esto. Es algo que está ahí y que nuestra ley da un límite.
que nosotros todavía no podemos decir, tenemos que controlar mucho esto pero sí tenemos que estar atentos a cuando salga algo y saber que no está bueno tomar agua con elevada cantidad de nitratos. Entonces, ya no está más eso que el agua del campo es agua pura. ¿Y qué te parece a vos? ¿Es agua pura? Yo he vivido mucho, yo he estado mucho en el campo, cuando era chica sobre todo. He vivido así y, por ejemplo, yo vivía en un campo que estaba cerca de la matriz. El agua esa es un agua bastante complicada. No, el agua no siempre es pura. ¿Mm? Bien, entonces, yo pondría como un foco ahí, en nitritos y nitratos. A los bebés le hace mal y se pueden llegar a enfermar con la enfermedad de los niños azules, pero a los hombres quizá también les haga mal. Después, tenemos otro elemento que es el plomo. Bien, ¿cómo puede llegar el plomo al agua? El plomo al agua no es algo natural, no es como, por ejemplo, esto que estuvimos viendo recién del amoníaco, que ya sabemos cuál es, por dónde puede llegar, o los sulfatos. Bueno, el plomo va a estar en el agua, ¿por qué? Porque antiguamente, se utilizaban cañerías de plomo, ¿sí? Era bastante común usar cañerías de plomo. Entonces, el agua que se quedaba sin circular dentro de esa cañería, por ahí podría arrastrar plomo. El plomo, lo que produce en el ser humano es una intoxicación que se llama saturnismo. Entonces, por eso hay un límite que lo da la ley, que está acá, para el plomo. Otra cosa es el cobre. El cobre también es raro que esté en las aguas naturales. ¿Y de dónde puede aparecer cobre? Puede aparecer cobre si se usa para matar a las algas sulfato de cobre. Entonces, aparece ahí cobre en el agua y también hay un límite para tomar agua con cobre. Pero no está probado que el tomar con exceso de cobre traiga problemas de índole de salud, pero sí altera el gusto. Siempre que uno tome agua con metales, le da al agua un gusto metálico y eso es negativo. Bien, después tenemos el hierro. Vieron que en nuestro organismo, nosotros para vivir necesitamos hierro. Pero en el agua, ¿qué puede pasar con hierro? Un agua con hierro es un agua que tiene feo gusto, también gusto metálico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa? El hierro es de un color rojizo, puede dar manchas como rojas a la ropa, entonces ese sería el inconveniente. Y el hierro siempre viene asociado con el manganeso, ¿sí? O sea, en lugares donde hay hierro hay manganeso. ¿Y de dónde provienen? Bueno, por ejemplo, la Tierra Roja de Misiones. Bueno, esa tierra es roja porque tiene una gran cantidad de hierro. Entonces, obviamente que los acuíferos que están en esa zona van a llevar ese hierro. ¿Qué pasa con el manganeso? El manganeso, vieron que yo les dije, las aguas subsuperficiales hay veces que tienen bacterias, que son las bacterias que degradan al hierro y al manganeso, por ejemplo. Las bacterias que degradan al manganeso se arman como telitas de araña, ¿sí? Son como todas partecitas negras que se van juntando. Entonces, lo que puede pasar es que estas bacterias se forman en las conducciones y entonces empiezan a aumentar, hasta
que se forma como telas grandes y son arrastradas por la misma corriente de agua. Eso hace que cuando llegue ese líquido a una casa, las personas tengan resistencia de decir, ¿qué estoy tomando? O sea, si uno toma esas bacterias que son reductoras del manganeso, no les va a pasar, no son bacterias que les va a producir enfermedades, pero obviamente traen muchas complicaciones. Entonces, un poquito de lo que sería la parte química de esto. Cuando el agua está en el acuífero, se la ve así, se la ve totalmente cristalina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hierro y el manganeso no está oxidado, pero cuando entra en contacto con el oxígeno, fíjense cómo queda, ¿no es cierto? Queda este tipo de agua, que es agua que sale de acuífero, y fíjense, sin embargo, el color que tiene. Bueno, esta agua no se puede tomar, esta agua hay que tratarla, ¿está? Después vamos a ver cómo es la forma de sacarle eso, ese hierro. Y se me he pasado, pero acá está. ¿Qué dice, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino, que sería la ley nacional? Da una cantidad máxima para el hierro y una cantidad máxima también para el manganeso. Y acá está, por ejemplo, lo que dice la agencia. Esta es una agencia norteamericana de agua que da valores bastante similares a los nuestros. Estos son los valores guía que da la Organización Mundial de la Salud, y estos son los valores que da la Unión Europea. Una cosa, acá, y esto es importante y no se los he dicho aún, acá hay una cosa que es que el Código Alimentario Argentino es ley. Entonces, reglamenta estos valores, que sí o sí el agua tiene que tener menos que esta cantidad para ser potable. La Organización Mundial de la Salud da, por ejemplo, valores guías. ¿Qué quiere decir valores guías? Quiere decir que da un valor que puede ayudar a que los distintos países miembros de la Organización Mundial de la Salud lo tomen para reglamentar, pero que no es un valor que tiene que ser ese. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Piensen ustedes, y disculpen si los ofendo con esto, pero piensen ustedes si una persona que vive en un país desarrollado tiene las mismas posibilidades de tomar agua que tendría que tener, pero la verdad es que no, en un país que no está desarrollado. ¿Por qué? Porque el agua, cuando tiene, como dije yo, tiene un costo. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se trata de hacer es que la mayor cantidad de gente llegue a acceder a un agua de la mejor calidad posible que esa gente pueda pagar. ¿Está? Entonces, por eso es que no hay valores a nivel mundial, porque cada sociedad tiene su posibilidad económica de tener distintas calidades de agua. ¿Sí? Depende de la fuente, depende de muchas cosas que se presenten en esa sociedad. Bien, después está el flúor. El flúor, vieron que en las enfermedades vimos que causaba una osteopetrosis flórica cuando tenía mucha cantidad de flúor, que es una enfermedad muy dolorosa donde los huesos se fragilizan.
y también cuando era de menor valor causaba manchas en los dientes. Pero, o sea, el agua tiene que tener algo de flúor. ¿Por qué? Porque el flúor protege a los dientes, nos protege a nosotros que se nos formen caries en los dientes. Entonces, el código dice que, no, esto es la ley provincial, habla que el flúor tiene que tener un límite en 1,5 miligramos por litro. Y ahora vamos con el arsénico. Nosotros ya hemos visto que el arsénico es nocivo para la salud, que causa enfermedades. Y acá tenemos que la ley provincial habla que el arsénico tiene que ser menor a 0,05 miligramos por litro, y la ley nacional, el Código Alimentario Nacional, dice que tiene que ser como máximo 0,01 miligramos por litro. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud dice como la ley nacional, 0,01. ¿Qué pasa? ¿Puede una ley provincial tener un valor más alto que una nacional? No, no puede. ¿Y cómo se arregló esto? Esto se arregló así. Esto se cambió en el año 2012. Antes era 0,05 la nacional, se cambió. Entonces dio un plazo de 5 años para que todas las provincias que integran la Argentina vayan abajo de este límite. Entonces llegó al 2017. En el 2017 no habían logrado hacer nada, entonces lo que dice ahora una enmienda de esta ley es que dejan como en libertad del responsable de brindar el servicio sanitario, y si a él le parece que es un servicio adecuado, hasta el valor de 0,05 es aceptado. Entonces quedó en eso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que este límite de 0,01 está puesto, pero no tiene un estudio respaldatorio que diga que si superamos ese límite nos vamos a enfermar seriamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué pusieron ese número? Porque tuvieron que poner un número y es ese, pero es un número provisional. Por otra parte, nosotros tenemos que saber que el arsénico es un veneno, entonces no está bueno, no es como decir un poco de hierro viene bien, porque es más, necesitamos hierro para vivir, necesitamos manganeso para vivir, pero no necesitamos arsénico para vivir. ¿Está? Entonces, bueno, está este límite y sería, pero ¿por qué? ¿Por qué a nosotros no se nos ocurre? ¿Por qué no? Olavarría tiene más que 0,01 miligramos por litro de arsénico, ¿no? Más o menos anda en 0,03, 0,02. ¿Por qué nosotros no hacemos que bajar ese número? ¿Por qué no lo bajamos? Es muy caro. Claro, exacto, no lo bajamos. Que la inversión es muy grande para bajar un valorcito, quizás. Exacto, justamente por eso no lo bajamos. Pero es muy interesante, hay mucha gente moviéndose en eso. Yo les dejé ahí un estudio acerca del arsénico, que, o sea, es un tema que la gente que está en agua lo está tratando. Es más, en el año 19, en diciembre del 2019, se hizo por primera vez que nosotros participamos,
la gente acá de la facultad, sobre todo la gente de química, fueron muchos, se hizo el primer congreso que tocó este tema del arsénico en el agua de llanura, y estuvo muy bueno el congreso, pero bueno, claro, no, el tema es así, los prestadores, o sea, ahí estaba muy dividido. Por un lado estaba la parte científica que quiere tratar de llegar a estos límites, a límites de 0,01, pero les digo sinceramente que es un límite como caprichoso, no tiene un respaldo científico. Hubo que poner, para no poner 0, porque tendría que ser 0, nadie quiere tomar arsénico. Entonces le ponen este límite. Y por otro lado están los prestadores de agua que ven que es imposible llevar a esta calidad el agua porque sería muy cara. Entonces, claro, es eso lo que pasa. Y bueno, todo esto del arsénico es súper interesante. Lo que pasa que la materia esta es larga y yo no me puedo centrar solo en esto. Pero miren, acá en Argentina, la zona, una zona que tiene muchos problemas de arsénico, es la zona de Córdoba, la zona de Belleville. Es más, a esto se lo empezaba a conocer como la enfermedad de Belleville antes. Y después tiene este nombre de Acre, que es hidroarsenicismo crónico regional endémico. ¿Y por qué se llama regional? Porque depende de las regiones la causa que tiene el arsénico en el cuerpo, que esto es algo que a mí sinceramente me sorprende. Si uno busca, por ejemplo, otro lugar donde hay muchísimo arsénico es en Bangladesh, ¿sí? Y la gente que tiene este hidroarsenicismo tiene otras características. Obviamente son todas graves, pero no tiene las mismas características que la gente que tiene problemas de hidroarsenicismo en Argentina. Y en México, que también es otro lugar que tiene mucho problema con el arsénico, también tienen otras características. En México la enfermedad esta les estropea el sistema circulatorio y hay muchísima gente que está amputada, ¿sí? Se le tienen que amputar las piernas. Y todos diferentes. En cambio acá no hay gente que esté amputada por tomar agua con arsénico. Y es más, en el norte, en la parte de Jujuy, hay también hay agua con arsénico y a la población nativa no, es como que no les hace nada, no los enferma. Por eso o sea, el arsenicismo realmente es muy interesante desde muchos puntos de vista. Bien, siguiendo un poquito con esto. Después están los subproductos de la desinfección. Nosotros al agua siempre la tenemos que desinfectar, cualquiera sea la fuente, sea agua de origen superficial o subsuperficial. ¿Qué pasa? Al agua se le pone generalmente cloro, ¿no es cierto? Se la clora. Al clorarla aparecen lo que se llaman los subproductos de la desinfección o de la cloración en este caso, que se llaman trialometanos. ¿Qué son? ¿Cómo se producen los trialometanos? El cloro, cuando se lo dosifica en el agua, se empieza a combinar los elementos orgánicos que puedan existir en el agua y se combinan con el cloro y forman estos trialometanos que son, por ejemplo, como dice acá, el cloroformo, el bromoformo, y son cancerígenos, ¿sí? Entonces, la normativa es estricta en esto y da porcentajes. Ahora, si quieren, después les muestro la ley y les muestro los valores, pero lo que hay que tratar es de que no se formen estos subproductos de la desinfección.
¿Cómo lograr que no se formen? Bueno, cuando el agua es de una fuente subsuperficial, no van a existir casi estos productos orgánicos, pero sí existen mucho en las fuentes en las fuentes superficiales, agua de río. ¿Qué se hacía antes? Antes, ni bien ingresaba el agua a la planta, se la cloraba antes de hacerle el tratamiento. ¿Para qué? Para que tenga mejor sedimentación. Si uno clora el agua, sedimenta más. Eso, si ustedes ven hasta en el funcionamiento de una pileta de casas, uno se da cuenta que cuando pone cloro hay mayor sedimentación, ¿sí? Entonces, antes en las plantas se hacía esto, pero ¿qué pasa? Al hacer esto, que se llama precloración, lo que hace es que se generen muchísimos trialometanos, que son cancerígenos. Entonces, lo que hay que recomendar es, como dice acá, que la cloración se produzca en la última parte del tratamiento, donde ya no hay tanta cantidad de elementos orgánicos que se puedan combinar con el cloro y no hacer estas cloraciones antes o precloraciones. Eso es muy importante. Después, que ya hemos pasado por las características químicas, vienen las características microbiológicas. Dentro de las características microbiológicas, ¿qué podemos decir? Que para que el agua sea potable no tiene que tener bacterias, ni virus, ni parásitos. Esos son los 3 elementos microbiológicos de la microbiología. Pero es imposible que no tenga bacterias. Bueno, pero bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen análisis también microbiológicos y se hace un conteo de bacterias, ¿sí? Entonces, para tener una idea, bacterias es un grupo muy grande. Bacterias intestinales son las que están, como acá están dibujadas. Dentro de las intestinales tenemos algunas que son coliformes, también hay bacterias coliformes que no son intestinales, y dentro de las bacterias intestinales podemos llegar a tener bacterias patógenas que son las que necesariamente queremos que no estén en el agua potable. Entonces, hay tablas, ¿sí?, de calidad microbiológica, algunas tablas que propone la Organización Mundial de la Salud, otras tablas que propone el COFES, que es el Consejo Federal de Entidades que prestan servicios sanitarios, y fíjense que hablan de toda el agua de bebida, el agua tratada que llega al sistema de distribución, el agua tratada que se halla dentro del sistema de distribución. Lo va dividiendo en distintas partes, ¿sí? Entonces, fíjense, que no haya directamente el agua de bebida es directamente que no tenga ningún tipo de bacterias. Eso es lo que queremos. Ahora, ¿qué dice el código nuestro? Y dice que las bacterias coliformes, el número más probable a 37 grados, teniéndolo 48 horas de análisis en esta cantidad de agua, tiene que ser menor o igual que 3, ¿sí? Y que Escherichia coli, que es una coliforme propia del intestino, tenga ausencia, y también de Pseudomonas, también que esté ausente. Es obvio eso. O sea, de bacterias que no hayan. Bien, después viene la calidad biológica, que no la habíamos visto al principio, pero yo les dije, acá falta la microbiológica, sí, pero también la biológica.
¿Qué es? ¿Qué interviene? ¿Qué hay acá? Acá están las algas, las cianobacterias, los hongos, ¿sí? Ver si bueno, acá aparecen también bacterias del hierro, del sulfuro, actinomicetos, pero básicamente hay dos temas que son preocupantes, que son las algas y las cianobacterias. ¿Qué son las cianobacterias? Bueno, acá tenemos las cianobacterias. Y estaba mirando que acá, bueno, tenemos plancton y otras algas que pueden estar en la superficie. Esto obviamente visto en el microscopio, ¿no es cierto? Ahora bien, las cianobacterias, ¿sí? ¿Qué son? ¿Son algas? No. Las cianobacterias son bacterias que tienen la capacidad de ser de realizar la fotosíntesis. Entonces, por eso mucho, o sea, hasta hace poco se las conocía como algas azules, se las llamaba, pero en realidad son cianobacterias. ¿Vieron cuando nosotros empezamos a estudiar el desarrollo del mundo? ¿Por qué el mundo cuando era oscuro y no tenía oxígeno? ¿Por qué llegó a tener oxígeno? Bueno, hay una teoría que dice que el oxígeno se debió justamente a estas bacterias. El inicio de que la Tierra fuera habitable. ¿Qué pasa? Se ven en el microscopio, pero se empiezan a multiplicar y se ve así como está en el vaso. Esto es un vaso que tiene gran cantidad de cianobacterias. ¿Es malo tomar estas bacterias? Estas bacterias lo que tienen es que producen toxinas, ¿sí? Las toxinas producidas por las cianobacterias, o sea, no la bacteria en sí, sino larga unas toxinas que esas toxinas pueden ser hepatotoxinas, neurotoxinas o dermatotoxinas. Hepatotoxinas atacan la parte del hígado, neuro del cerebro, dermatotoxinas de la piel. Y son peligrosas porque estos compuestos, ya les digo, producen efectos que atacan a nuestra salud. Entonces, ¿qué dice la ley nuestra con respecto a esto? La ley nuestra todavía no ha dicho nada, pero en Argentina ya hay casos, o sea, se sabe que por tomar agua con estas cianobacterias, gente se ha enfermado, se enferma. Un agua que tiene este problema es, por ejemplo, el agua que se toma en Bahía Blanca, que viene de un embalse que se llama Paso de Piedra y es un agua que siempre ha tenido una cantidad elevada de algas y cianobacterias. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que el límite para la microcistina, que es justamente algo que proveniente de las cianobacterias, es 1 microgramo, o sea, esto es 1 gramo dividido 1 millón por litro. Está muy poco. Y lo que dice acá es que la legislación brasileña sí tiene números acerca de valores de otras, ¿cómo es que se llama? De otros elementos que provienen de estas cianobacterias.
pero nosotros todavía no tenemos una normativa para ello. Bien, pero sería importante que tengamos, sobre todo en la época de florecimiento, que casualmente es alrededor de esta época. El tema es así, ¿cómo se saca? ¿Cómo se saca las algas y las cianobacterias del agua? La turbiedad se saca sedimentando, ¿no es cierto? En el sedimentador va a quedar la turbiedad. Pero las algas no pueden sedimentar, y esto tampoco, de las cianobacterias. Entonces, lo que pasa es que, esperen un poquito que el perro se pone loco. Lo que pasa es que antes se pasaba al agua por unos filtros que son mallas metálicas, entonces se pasaba el agua por esas mallas metálicas y las algas quedaban retenidas en ellas. Eso era lo que había, por ejemplo, en la planta de potabilizadora en Bahía Blanca. Pero, ¿cuál es el problema de eso? Que en el filtro quedaba el alga, pero la sustancia, pero esa alga, al pasar por esa malla, al quedarse retenida en esa malla metálica, era como que se abría, se lastimaba su cobertura y podían salir las toxinas generadas por ellas. Entonces, si bien no llegaba el alga, pero llegaban las toxinas propias de este tipo de elementos. Entonces, no es forma para tratar para tratar de sacar a las algas del agua. Lo que se está investigando ahora es una forma que se llama sedimentación lastrada para que las algas queden en el sedimentador. Pero eso está como empezando, no es algo que esté ya practicándose. Bien, hemos visto entonces con respecto a la calidad física, la calidad química, la calidad microbiológica, la calidad biológica. Pero, ¿qué vamos a necesitar? Lo que se necesita es un poco lo que dice acá, un programa para controlar estas calidades. Y el programa debe tener algunas cosas, algunos 3 puntos, como dice acá, que tienen que existir. Uno es el programa de muestreo, donde voy a sacar muestra, cuándo voy a sacar muestra, qué análisis voy a hacer con esas muestras. Otra, cómo voy a analizar las muestras que saqué. Otra, cómo voy a informar de los resultados. Bueno, siempre entonces que hablamos de calidad, tenemos que tener un plan para hacer el control de la calidad. En nuestro caso, está bien reglamentado en la ley 11.820 cuándo hay que tomar muestras, qué análisis hay que hacer, y básicamente podríamos decir que semanalmente hay que tomar muestras cuando se trata de fuentes superficiales y quincenalmente cuando se trata de fuentes de origen subterráneo. Y esta foto que les puse acá es una foto que me llamó mucho la atención. O sea, yo vi esto es un laboratorio que está dentro de una planta potabilizadora en Rosario. Entonces, en el laboratorio, fíjense que tengo muchas canillas, ¿sí? Fíjense, 1, 2, 3, 4 canillas. Y siempre saliendo agua. ¿Qué quiere decir?
cada una de estas canillas trae agua de una determinada etapa del tratamiento. Entonces, acá se van haciendo los análisis a ver cómo se va haciendo el tratamiento. Siempre hay que hacer un control. Control dentro de la planta y control una vez que el agua está para la distribución, en la etapa de distribución, cuando llega al domicilio. Y bueno, y para terminar esta clase, nosotros tenemos que dejar que la calidad sea un problema de los que tienen la obligación de que nosotros recibamos agua potable. Pero nosotros tenemos que cuidar también la calidad del agua. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo nosotros podríamos cuidar la calidad del agua? ¿Qué cosa tenemos que hacer para cuidar la calidad del agua que está entrando a nuestras casas? Y cuando entre a tu casa, que la trates bien antes de consumirla. El tanque limpio. Exactamente, limpiar el tanque. ¿Saben cuántas veces hay que limpiar el tanque por año? No. 2 veces. El tanque cada 6 meses hay que limpiarlo. Yo particularmente no lo hago. Lo hago una vez cada tanto. Ahora hace bastante que no lo hago. Pero lo que habría que hacer es eso. Cada 6 meses hacer una limpieza de tanque. ¿Por qué? Porque el tanque actúa como sedimentador. ¿Qué quiere decir? Que al estar el agua ahí quieta, todo lo que tenga el agua, la turbiedad, y usted me va a decir, no, Claudia, si vos dijiste que no tenía turbiedad. Bueno, teóricamente no tiene, pero algo puede empezar a tener. El agua viene por una cañería, vaya a saber cómo está la cañería, siempre puede aparecer algo. Entonces, ese algo que aparezca va a ir quedando en el tanque y se va a ir quedando en el fondo del tanque. Entonces, eso es un caldo de cultivo para que ahí empiecen a habitar bacterias. Entonces, vino un agua que era re buena, pero debido a que nosotros no limpiamos el tanque, la calidad fue deteriorada. ¿Y saben por qué muchas veces hay que poner más cloro que lo que el agua realmente necesita? Justamente por eso, porque nosotros no tenemos el hábito, no sé si no tenemos, o sea, yo no sé cómo hace la gente, pero a mucha gente le parece que nunca hay que limpiar el tanque. Por ejemplo, hago mal en decir, pero mis vecinos hasta tenían el tanque destapado, que yo les dije, ustedes no saben lo que es esto, por favor, tapen el tanque. Vieron, muchas veces uno no tiene en cuenta esto, y ustedes ahora ya tienen como la idea que esto tiene que ser así. El agua, Los nosotros... tanques hoy en día han mejorado un montón calidad. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Sí, eso Tiene también. hasta con protección para el sol, temperatura, no sé Sí. cuántas capas tiene. Y está bueno, o sea, es así, todo va adelantando, gracias a Dios. Y como estas cosas que hemos visto, por ejemplo, yo hoy a ustedes que les hablé de algunos puntos negros, que serían la parte de los nitratos, que todavía eso no lo tenemos determinado, y la parte del tratamiento de las cianobacterias, las toxinas que generan las cianobacterias, que todavía tampoco está analizado o registrado. Bueno, eso yo calculo que dentro de, no sé, 5 años, cuando yo ya me esté por jubilar y me vaya, ojalá que a los alumnos les pueda decir, esto ya es del pasado, ahora ya tenemos valores y hay que respetarlos. Que los vamos a tener, porque ya hay gente que se está enfermando y esa gente ya está accionando para que algo pase. Son casos que, sobre todo en Bahía Blanca, sé que son casos que ya están judicializados porque gente se ha enfermado y se ha enfermado feo con estos temas. Bueno, esto es
todo con respecto a la calidad. Entonces, ahora los dejo y el jueves van a tener práctica con los chicos que van a ver la van a empezar con la red de distribución. Si si están chusmeando así por la red y ven alguna noticia interesante para compartir, la pueden dejar en el grupo, así en el foro, y la miramos. Y Claudia, si no, sí. yo quería hacerle una consulta. Sí. Nosotros los lunes vamos a arrancar a hacer visitas a obras con Fabio. Ah, qué bien. Y sí, buenísimo. Qué Y bueno. supuestamente es de 1 a 4. La semana que viene va a ser de 2 a 3. Pero Sí. bueno, quizás algún día, no sé, si por ahí nos atrasamos o qué. Si por ahí algún día con anticipación le podemos avisar y empezar 4:30, por las dudas. Sí, sí, obvio. Yo no tengo ningún... A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Yo no tengo ningún problema. Ustedes me avisan y si quieren ya podemos dejar como un horario, no sé, 4:30, 5 para que no haya ningún problema. Como a ustedes les quede mejor, para que no estén tan cortos de tiempo. Lo que a ustedes les parezca. Yo no tengo problema. Yo creo que hasta 4:30 estaría bien, porque después a las 7 tenemos clases con Nino. Entonces, de última, Bueno, bueno, si lo dejamos así a las 4 y si usted